Amén. Vamos a darle gracias primeramente al Señor. Hermanos, sabemos que Dios es poderoso. Cristo es poderoso, hermanos. Por eso es que no debemos darle cabida al enemigo que venga aquí, invada nuestra mente. Amén. Así como por ahora en la mañana, que decía la hermana que habían algunas pensando lo contrario. Cuando el Señor se quiere manifestar de la forma que Él lo desea, hermanos, tengamos esa disposición siempre y quitando de la mente nuestro razonamiento para que el enemigo no venga a tocar lo perfecto que quiere hacer Él en medio de su casa. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, Dios de Israel, Señor, pedimos, oh Jehová, Señor, que vengas, Señor, tú, mi Rey amado, tu ayuda, tu pronto auxilio, Señor. Padre, mi Rey amado, que seas tú, Señor, dirigiendo, Padre Santo, en esta mañana, Padre, esta exhortación, Padre, mi Rey amado, que traes a través de mi boca, Padre, mi Dios, que seas tú, Señor, obrando, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor, a cada una de nuestras mentes, Señor, que nada venga a perturbar, oh Jehová, en estos momentos, para que todo lo que estemos recibiendo de parte de tu Espíritu, Señor, sea entendido de una manera clara y eficaz, Padre, para nuestras vidas, Señor, mi Rey amado. Quita toda distracción, Señor, toda artimaña del enemigo que quiera venir a quitar, Padre Santo, la palabra, Señor, del corazón del hombre, Señor, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Toma tú el control, mi Rey amado, de todo lo que va a salir de mi boca, Padre, para que sea beneficio para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a mirar, hermanos, el tema que le puse: afirma tu oración. Amén. Como veíamos, el enemigo siempre está ahí, hermanos, mandándonos dardos. Y el enemigo siempre se está levantando en medio de estos tiempos en donde el pueblo de Dios y el mundo entero está viviendo en tiempos difíciles, en donde no podemos soportarlo, no podemos sobrellevarlo, en donde hay el miedo, el pánico, el dolor, la enfermedad, en donde se nos nubla nuestra vista, se nos ciega, hermanos. Y entonces es ahí donde nuestra oración tiene que estar afirmada. Y en el griego dice volver, que quiere decir afirmar. Y es donde el Señor quiere que su pueblo se vuelva a su primer amor. Amén. Cuando uno está recién enamorado, sabemos que estamos embelecidos, nos llamamos a cada momento, estamos hablando, tener esa intimidad cada momento, no queremos separarnos, ¿no? Y es ahí donde el Señor quiere que nuestra oración esté afirmada. Y también dice que afirmar es levantar, es restaurar, es renovar, es despertar, donde la iglesia en estos tiempos tiene que estar despierta, hermanos. Ya no podemos estar durmiendo, haciendo como que lo que está pasando a nuestro alrededor es algo que nos debe de pasar y ya está. ¿Y qué estamos haciendo como pueblo de Dios? Es ahí donde Dios quiere que venir a través de esta exhortación a que nos examinemos y miremos qué estamos haciendo en medio de estos tiempos. Estamos actuando como el mundo, en pánico, en miedo, en desesperanza, cuando Cristo es nuestra esperanza. Entonces ahí, hermanos, tenemos que venir a despertarnos para poder entrar en esa acción, para poder hacer que la mano de Dios se mueva, para ver los cielos abiertos, para que podamos recibir esa respuesta que viene de parte de Dios. Y el consejo que nos trae su palabra en el día de hoy lo vamos a ver en Lamentaciones 2:19. Por favor, abran Lamentaciones 2:19. Y cuando estén, por favor, déjenme saber con un amén. 2 nada más. Oh, más. Ok, muy bien. Gracias, hermanos. Amén. Y dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor,
alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de las calles. Sabemos que el profeta Jeremías fue el que escribió esta lamentación donde él expresaba su pena, su dolor por la hija de Sión, por el pueblo de Israel, por esa Jerusalén que había sido destruida, no porque fue el enemigo que la vino y la destruyó, sino que fue a través de la mano de Dios, porque dice ahí en el 1:5, dice que él afligió por la multitud de sus rebeliones. Y sabemos, hermanos, que cuando sabemos cuál es nuestro deber como hijo de Dios y no lo hacemos, delante de Dios, Él lo ve como rebelión, Él lo ve como pecado. Porque la rebelión delante de Dios es un pecado, hermanos. Y entonces ahí es donde el Señor dice también, dice que vino y desprotegió a esta Sión, a esta casa de Israel. ¿Por qué? Por no querer oír la voz del Dios, por no tener claro el mensaje que Él estaba mandándole a través de sus profetas. Desde mucho tiempo antes, hermanos, aunque vemos ahí que dice que Él quitó el muro y antemuro, quitó esa protección de la hija de Sión. Y el Señor no nos quiere quitar esa protección, hermanos, pero muchas veces el Señor tiene que venir y quitarnos esa protección, quitar su presencia delante de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros acudamos otra vez a ese clamor, a esa oración, a ese ruego, a esa súplica de que Él no se vaya de nuestras presencias. ¿No es cierto que todos queremos la presencia del Señor aquí en estos momentos? Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer en esos momentos. Porque no es lo mismo, hermanos, estar afuera que estar aquí adentro. No es lo mismo. Sin la protección del Señor, hermanos, morimos. Así como estaba esto, dice que estos pequeñitos estaban desfalleciendo de hambre en las entradas de la ciudad, en las entradas de las calles. ¿Por qué? Porque habían dejado, el Señor les había quitado esa protección. Porque no importa, hermanos, que nosotros estemos aquí y que vengamos al lugar del banquete, como se le llama, ¿no? Que es un lugar donde Dios viene y trae su banquete, trae su comida. Pero si no entendemos que nuestro deber es estar adentro y no estar afuera, entonces nos vamos a perder de la comida que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cada vez que venimos y oímos su palabra, Él tiene suculentos banquetes, hermanos, suculenta comida. Y dice que a los profetas estos, los que hacían desviar el pensamiento de ellos, dice que le predicaban extravíos. Y los extravíos, hermanos, están aquí en el corazón del hombre, aquí en nuestra mente. Y es porque ahí, como dice la palabra, el corazón es que más engañoso que todas las cosas. Es ahí donde el enemigo viene y que nos seduce. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado en esos extravíos, porque nos dice la palabra que entremos por sus puertas con acción de gracias, con acción, con oración, con ruego, con súplica, con esa intimidad con el Señor, con ese coloquio con Él, con esa buscando la mente del Señor, hermanos. No podemos venir aquí como que si estamos aquí y ya está. El Señor está con nosotros y adiós y nos vemos la próxima semana o el próximo miércoles. No. Es entrar, tenemos que entender qué es entrar en la presencia del Señor. Amén. Y dice en el 17 que dice que le hablaba, que ha cumplido Jehová su palabra que había mandado desde tiempos antiguos, hermanos. Dios nos habla desde temprano y sin cesar. Él no es mezquino, Él no mezquina su palabra. Él nos habla siempre, pero ¿estamos nosotros dispuestos a entender, a escuchar, a ver cuál es el mensaje que el Señor tiene para mí en este día o en los días que vengamos? Y dice,
levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Y nos dice, despierta, da voces, ¿en dónde? En las vigilias de la noche, en esos momentos de adversidad, en esos momentos difíciles. Ahí es donde tenemos que levantar un clamor, un ruego, una oración ferviente delante del Señor. En esos tiempos, hermanos, dice en las vigilias, al comenzar las vigilias, porque es ahí donde tenemos que estar, hermanos, como esos atalayas, vigilando, atentos a la necesidad que hay en medio de nosotros y en medio del pueblo, hermanos. No podemos estar quedándonos dormidos. Por eso nos dice, despiértate, despiértate, porque tienes que vigilar en esos momentos difíciles, en donde tu oración, mi oración, va a hacer que el pueblo sea sostenido, hermanos. No vamos a poder, hermanos, ¿cómo es? Percibir lo de Dios si no nos entramos, si no nos metemos a ese coloquio. Y es ahí donde Él manifiesta su poder, hermanos. Y Él nos ha dado las estrategias. Y una de las estrategias, así como veíamos en esta mañana, que es Dios usa la alabanza como estrategia, ¿no? De guerra. También la oración es otra estrategia donde Dios usa para que nosotros podamos guerrear, hermanos, para que si estás cansado te levantes, para que si ves al hermano que está pasando por dificultad, tú puedas clamar por él. No quedarnos y decir, no, es el problema del hermano, allá que se zafe él, o allá que lo ayuden los intercesores, que para eso están. No, hermanos, es como vamos a ver ya mismo, es el deber de cada uno de nosotros. Amén. Y dice que derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Dice que es derramar, es humillarse, es reconocer nuestro pecado. Es, hermano, venir delante de la presencia del Señor. Es poder destapar, hermanos, todo lo que te tiene encadenado, lo que te tiene atado. Es decirle, Señor, mira mi condición, mira lo que está pasando con tal hermano, ayúdalo, fortalécelo, levántalo en esos momentos, hermanos. Es también exponer. Cuando vengo aquí, cuando derramo delante del Señor, yo expongo mi queja, yo expongo, hermanos, mi angustia, así como Ana, dice que ella oraba amargamente, lloraba, tenía amargura en su corazón, tenía un temperamento colérico, porque el que está amargo no está amargo, ay, porque me comí un limón, no. Está amargo, hay cólera en su corazón. ¿Y cuánta cólera en nuestros corazones no hay, hermanos? Cuando nos dicen algo y saltamos rápido, como la mecha. Nos encendemos rápido y somos rápidos para defendernos. O también somos rápidos para darle, ¿cómo es? A la lengua, darle cabida y sueltura a la lengua. Ahí es donde debemos nosotros, hermanos, mirar qué es la necesidad que hay, cómo debemos venir delante del Señor, derramando nuestro ser, porque dice que era una mujer atribulada de espíritu, tenía una dureza de espíritu, hermanos. ¿Cuánta dureza en nuestros corazones hay? Cuando la palabra viene y no la queremos aceptar, cuando el consejo viene y no lo queremos hacer de la forma que nos dijeron, sino que lo hago de mi forma o de la manera que yo pienso que es. ¿Cuánta dureza hay, hermanos? ¿Cuánta dureza de espíritu? Porque dice que en esa tribulación que ella se encontraba, en ese momento severo, en ese momento difícil, en ese momento violento, en ese momento duro, hermanos, en donde la ira, el enojo, el vacío, todo eso tenía Ana delante de ella, en su vida, mejor dicho, en su vida, que tuvo que venir delante de ¿quién? De Jehová de los ejércitos, al único que podía socorrerla, al único que podía levantarla, al único que podía venir y quitar esa amargura que había en su corazón. Esa cólera, esa ira, ese enojo,
Porque, hermanos, no es fácil que un compañero de tu trabajo te esté diciendo, mira, tú no sirves para nada, mira, tú lo que haces, este trabajo está mal. Un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se siente uno? Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Pero dentro de nuestra mente, ¿qué estamos diciendo? Que le caiga un rayo. Que lo aplaste una piedra. ¿Cómo quisiera tener una piedra para tirársela, no? Aquí, en nuestro corazón, en nuestra mente, está el mal, hermanos. Porque muchas veces no lo hablamos, pero lo pensamos. Y muchas veces no pensamos, actuamos. Y es ahí donde el Señor quiere que mejor nosotros nos detengamos, que entendamos que Dios es el único que puede socorrernos, oír y traer respuesta. Porque, ¿qué estamos haciendo cuando estas cosas pasan, hermanos? ¿Cómo nos estamos derramando delante del Señor? Venimos delante de Él realmente y le decimos, Señor, esta ira que yo tengo, esta soberbia que yo tengo, esta murmuración de que me gusta hablar de todos los demás y verles las cosas, los males a todos los demás. Venimos de esa manera y le decimos, mira lo que hay en mi corazón, lo que hay en mí. O seguimos con la dureza del corazón y decimos, Señor, ¿tú por qué no me hablas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no respondes a mi clamor? Y el Señor le dice, porque primero tienes que quitar lo que hay adentro de tu corazón para yo poder hacer la sanidad perfecta en tu vida. ¿Y dónde estaba Ana? Dice que Ana estaba en el templo orando, hermanos. Ella no estaba afuera. Ella no le dijo al sacerdote Elí, Elí, mira, esta es mi petición, ve y dirígesela al Señor, a Jehová, para que me conteste mi petición. No, hermanos, ella entró adentro del templo. Sabemos que la semana pasada vimos que en el tabernáculo solamente podía entrar el sacerdote. Pero hermanos, dice que ella entró, ella estaba ahí en el templo y dice que lloraba abundantemente. ¿Cuántas veces hemos venido aquí, hermanos, llorando, desconsolados y recibir la respuesta que nosotros queremos en ese momento preciso, hermanos? Dice, alza tus manos, le dice, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. En las entradas. Por eso le decía, alza tus manos, implora con un acto de imploración, de ruego, de lloro, de intercesión, de oración, de clamor a Él que te puede escuchar, que me puede escuchar, hermanos. Nuestro ruego. Porque dice que los pequeñitos desfallecen de hambre en las entradas. Eso pequeño, eso que está, ¿cómo es que está indefenso, que necesita ser nutrido, que necesita de la ayuda, hermanos, está desfalleciendo, desfallece en las entradas. ¿Por qué? Porque estaba ya la cobertura y la presencia de Dios no estaba en ese lugar. Por eso desfallecían. Y el Señor no quiere que usted y yo nos quedemos sin su presencia, sin su cobertura. Porque, hermanos, este pueblo era un pueblo fortificado. Porque dice que tenía el muro y el antemuro, hermanos. Estaba súper protegido, pero Dios tuvo que quitar esa protección. ¿Para qué? Para que el pueblo volviera su mirada a Él. ¿Dónde está nuestra mirada, hermanos? ¿Está en lo de aquí, en lo que perece en este mundo? ¿O está en lo de Dios? En que Dios me mire a mí como apta cuando yo vengo delante de su presencia. Porque los sacerdotes, hermanos, no entraban como perro por su casa y venga y aquí yo mando y digo y hago y esto, lo otro y salgo como si nada. No, ellos se tenían que preparar muy bien para poder estar delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti prepararte hoy para poder entrar en la presencia del Señor y percibir el mover de su espíritu en medio de su casa, hermanos?
o vinimos porque nos toca el domingo venir y ya está. No es así. Dios no quiere para su pueblo esto, porque no es lo mismo estar dentro que afuera. El Señor quiere que nosotros entendamos qué implica estar adentro, estar en la presencia del Señor. Él no nos quiere afuera ya más, hermanos, porque nos perdemos de poder escuchar su voz, nos perdemos de la claridad que Él quiere traer en medio de su pueblo, del mover de su espíritu en medio de su pueblo. Porque es necesario, hermanos, que nosotros estemos en el lugar correcto y ejerciendo lo que como sacerdotes de la casa del Señor debemos estar haciendo. Y no como en el tiempo de Aarón, ni en el tiempo de Jeremías, ni en el tiempo del sacerdote Zacarías, en el cual vamos a ver en Lucas 1 del 8 al 10. Abran sus Biblias, Lucas 1 del 8 al 10. Que estaba, dice, el que ministraba dentro y los demás estaban, ¿qué? Afuera. No es lo mismo, hermanos, porque es notorio que la búsqueda de Dios ha menguado en medio de su iglesia. Y no es porque la hermana Elena lo dice, sino porque la palabra nos lo recalca y nos lo deja ver. Porque es a través de la luz de su palabra, hermanos. Por eso es que necesitamos examinarnos dónde estamos nosotros, si estamos adentro o estamos afuera. Porque vamos a ver que no es lo mismo. Vamos a ir a Lucas 1 del 8 al 10. ¿Todos lo tienen? Amén, gloria a Dios. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Vemos, hermanos, aquí a Zacarías y al pueblo que estaban haciendo, orando a la hora del incienso. Y dice que aconteció. Quiere decir que sucedió algo, hermanos. ¿Cuánto estamos esperando, hermanos, que suceda algo, que acontezca algo en medio de nuestras vidas, en medio de la congregación? ¿Cuántos estamos esperando la respuesta de Dios? ¿Cuántos estamos esperando claridad en medio de nuestras vidas? ¿Cuántos estamos esperando que Dios hable, me hable de tú a mí? ¿Cuántos están esperando? Pero que para poder nosotros esperar todo eso, hermanos, tenemos que saber que nosotros tenemos que estar en un lugar específico, donde estaba, ¿qué? Zacarías. Dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Amén. Y todos aquí hemos sido llamados por parte del Espíritu de Dios y de nuestro Dios, ¿qué? A ser sacerdotes de Dios, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios? Levánteme la mano. Levánteme la mano. Sacerdotes. Todos fuimos llamados a ser sacerdote. Aunque usted no ministre aquí como un obrero, usted es llamado a ser un sacerdote, porque nos dice que nos llamó a ser príncipes y sacerdotes en la casa del Señor. Así que mi hermana Luz, mi hermano, ¿qué más? Katy, que no levantaron y no sé qué otros por ahí que no vi la mano, ¿ok? Ustedes son sacerdotes delante del Señor, ¿ok? Entonces, dice que siendo Zacarías el sacerdocio con delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre de su sacerdocio. Había una costumbre. Es una costumbre, hermanos, que como sacerdotes tenemos nuestro deber ministrar en la casa del Señor. Amén. Y dice que ¿qué estaba haciendo?
le tocó en suerte. Y miren, hermanos, en ese tiempo se escogía a las personas que iban a ministrar o que les tocaba hacer algo en suerte. Dios nos ha dado esa suerte. Dios nos ha dado ese privilegio a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, que abrió la puerta para poder nosotros tener acceso hacia lo más profundo. Como venía la predicación de la semana pasada, Él rompió el velo, hermanos. Somos privilegiados de poder estar en la presencia del Señor. En esos tiempos nadie podía estar en la presencia del Señor, solamente el sacerdote. ¿Ustedes entienden el privilegio que tienen de poder entrar en la presencia del Señor? Que ya no necesitan que alguien que venga y ejerza como es el quemando el incensario, ofrecer el incienso, porque esto era lo que le tocó a Zacarías, ofrecer el incienso. Y en Apocalipsis nos dice que el incienso, ¿qué son? Las oraciones justas de los santos. Son nosotros, hermanos, nuestras oraciones tiene que ser ¿qué? Quemado, tiene que ser ofrecido. Amén. Y vemos en la reseña histórica en Éxodo 30 del 7 al 8, si después pueden buscarlo, dice que el tabernáculo sabemos que es un símbolo de lo celestial de Dios. Y en ese momento el sacerdote Aarón tenía que ¿qué? Quemar el incienso, quemar ese incienso aromático. No era cualquier incienso. No era cualquier oración. Señor, tú ya sabes cómo yo me siento. Señor, tú ya sabes, y tú ya sabes, y tú conoces. Sí, el Señor lo conoce, hermano. ¿Lo conoces tú? ¿Sabes cómo se llama? ¿Lo has identificado? Es ahí donde tenemos que venir, como venía Ana, derramando, diciendo al Señor, mira, la dureza de mi espíritu, la amargura de mi corazón. Y dice que ahí estaba. Y dice que y dice que ese aroma aromático, ese incienso, que son las oraciones de los santos, dice que tenía que estar continuamente prendidos. Día y noche se hacía este ejercicio, este deber, hermanos. No es solamente cuando venimos, es día y noche, por la mañana y por la noche. Presentarnos delante del Señor en oración, en ruego, en súplica, en intercesión, hermanos, por aquellos que están necesitados, no solamente por mí, sino por lo que yo veo, porque nosotros tenemos que ser atalayas en medio de la casa del Señor para poder ver las necesidades que hay alrededor nuestra y no solamente la mía, hermanos. Es un deber que como sacerdote tenemos. Dice que era un rito perpetuo, que dice que eres constante, un rito, un hábito. Tenemos que hacer de la oración un hábito y constante, diariamente. Diariamente, hermanos. A veces nos quedamos cortos en la oración porque no tenemos el vocablo de Dios. ¿Y cómo lo adquirimos? A través de su palabra. Es ahí como yo puedo ver cómo estos varones, estas mujeres se acercaban al Señor y le pedían ayuda, no solamente por ellos, sino por el pueblo. Como una Esther tuvo que pedir ayuda, tuvo que derramar su vida delante del Señor para pedir que no fuera como ejecutado todo Israel. Hermanos, y dice que constantemente por las generaciones. Y esta generación, hermanos, no puede perder esa constancia. No puede perder esta costumbre, este rito. Tenemos que ser una generación santa. Porque eso fuimos llamados, hermanos. Y como generación, como sacerdotes, esto tiene que estar constante como un rito perpetuo en medio de nuestras vidas, día y noche.
para que poder entender lo espiritual de Dios y con claridad su mensaje. Muchas veces no entendemos lo que el Espíritu de Dios está hablando a tu vida porque no hemos entrado adentro. Estamos afuera, porque Zacarías, hermanos, estaba ¿qué? En el templo, ejerciendo su oficio que le había tocado por suerte, por privilegio. Él había sido privilegiado a tener que dar ¿qué? A interceder por el pueblo. Y dice que el pueblo estaba ¿dónde? Afuera. Y podemos decir, pero Zacarías estaba haciendo lo correcto y el pueblo también estaba haciendo lo correcto. Sí, hermanos, pero no es lo mismo. Porque mientras que el pueblo estaba allá afuera, ignorante de lo que estaba sucediendo adentro en el templo, donde Zacarías dice que se le apareció un ángel, ahí en el 11, que se le apareció un ángel. Y dice que ese ángel estaba al pie de la derecha del incienso. Quiere decir que estaba a pie trayendo ¿qué? Respuesta a lo que él estaba pidiendo, hermanos. Imagínense. Por eso es necesario entrar a la presencia del Señor. No quedarnos afuera, hermanos, ignorantes de lo que Dios quiere traer, de la claridad del mensaje que él pudo escuchar de parte de ese ángel. Porque lo pudo entender, pudo escuchar la voz de Dios. Fue claro el mensaje que Dios le dio. Mientras que el pueblo afuera estaba ¿qué? Haciendo lo mismo, pero en ignorante. ¿Cómo es? En sentido de ignorancia, no de que tonto, sino de falta de entendimiento, de conocimiento. No sabía el pueblo qué era lo que estaba pasando y dice que se extrañaba. ¿Cuántos hermanos por no estar en la presencia del Señor, ahí parados o sentados, nos extrañamos del mover del Espíritu? Y decimos, lo que está haciendo el hermanito, mira cómo da vueltas como loco. Y veíamos al hermano dando vueltas ahí, gritando, dando voces. ¿Y cuánto en nuestro corazón pensamos, ay, qué tonto? Ay, pero mira qué feo. Ay, pero mira, y estamos aquí, hermanos. En nuestro pensamiento. Mientras que el hermano tuvo la liberación que él estaba buscando. Tuvo la respuesta que él estaba pidiendo. Mientras que los demás actúan, hermanos, los demás se quedan ¿qué? Ignorantes, sin entender el mover del Espíritu de Dios, hermanos, que muchas veces viene a través de lloros, a través de gritos, a través de una voz de alegría, porque eso era lo que estaba haciendo nuestro hermano, dando voces de alegría, diciendo gracias Señor, gracias Señor. Hermanos, otros están pensando, ay, qué aburrido este servicio, ay, qué largo. ¿Cuántos estamos pensando por el tiempo? La hermana ya se pasó del tiempo y no termina, que tenemos que irnos. Hermanos, estamos en la presencia del Señor, es como que usted le está diciendo al Señor, vete rápido porque yo me tengo que ir a hacer mis quehaceres. Y es un privilegio que el Señor esté aquí, hermanos, para atender tu petición, la mía, hermanos, para traer liberación a su pueblo. Porque, hermanos, Zacarías no estaba en tiempitos. La oración no es de tiempitos. Zacarías dice ahí que no venía y solamente prendía la lámpara, el incienso aromático y ya venga. Chao, me fui, hice mi deber. Como muchos hermanos lo hacemos. Venimos, ejercemos nuestro deber y decimos hasta aquí, Señor. Nos vemos la próxima semana o el próximo miércoles o el próximo domingo. Y ni siquiera entramos a la presencia del Señor. Ni siquiera ministramos de la manera correcta que debemos ministrar. Porque pensamos que el deber que ya hicimos es todo, hermanos. No, hermanos. Dios no quiere ese deber. Dios quiere que tú y yo nos metamos a su presencia, a buscar su mente,
en lloro, en súplica, en ruego. Hermanos, porque ahí es donde vamos a recibir esa liberación. Porque dice que Él, ¿qué? Ahí en el 23 dice, así ha dicho, así ha hecho conmigo el Señor. No, espérate. El 23. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, hermanos. Quiere decir que el hermano no se fue, Zacarías no dijo, bueno, ya terminé, me voy para mi casa, no. Él dejó a su esposa, dejó a sus quehaceres, dejó a sus amigos, dejó muchas cosas. ¿Cuántos dejamos de nosotros de hacer tantas cosas por tomar el tiempo que le corresponde a Dios? ¿Cuántos tiempos pasamos en su presencia? ¿O nos quedamos afuera y decimos, no, que el intercesor lleve la oración, que el intercesor haga su deber? Cuando nos dice la palabra que es de todos nuestro deber entrar en la presencia del Señor y ofrecer el incienso a él, hermanos. Es de todos, hermanos. Es tiempo que la iglesia retome lo que había dejado de hacer para poder entrar en la presencia del Señor, en una relación genuina con Él, hermanos. Porque Dios sabe, hermanos, Él conoce nuestros corazones, Él sabe si somos genuinos o no. Él sabe el por qué venimos o por qué no venimos. Él lo conoce, Él lo sabe, hermanos. A Él no le podemos esconder nada. Para que entonces así se manifieste el poder de Dios, así como se manifestó en Zacarías, se pueda manifestar en nuestras vidas, porque hay mucha necesidad en medio de su pueblo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo cuando vamos a ver en 1 Reyes 8, 37 al 40? Cuando suceden estas cosas. 1 Reyes 8, del 37 al 40. Todos me dicen amén cuando lo tengan. Amén, gloria a Dios. Dice, si en la tierra tuviere hambre, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde la habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiera, amén, la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón. Tú lo conoces, el corazón del hombre, ¿no? De todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Amén. Y dice que cuando sintieres, si hubiere hambre, pestilencia, el enemigo nos sitiara, hallara plaga en nuestro corazón. Hermanos, ¿y cuántos no estamos con hambre? ¿Cuántos en el mundo no están con hambre? Porque no solamente nos fijamos, yo estoy pasando por necesidad, y el mundo entero, hermanos, que está muriendo de hambre, ¿qué estamos? ¿Cómo es nuestra oración? También los ponemos a ellos en nuestras oraciones, estamos pidiendo por ellos. ¿Cuánta pestilencia, hermanos, no nos tocó en este año? Y en todos los años que venimos viviendo, y especialmente el año pasado que nos tocó bien duro, el virus. A muchos nos dejó con secuelas de neumonía, de nervios, a otros de diálisis porque los órganos ya fallan. ¿Cómo está nuestra oración? ¿A cuántos el enemigo no ha sitiado nuestra tierra, trayendo incredulidad, ansiedad, miedo, hermanos? Mucho miedo, miedo a morir, hermanos. Tengámosle miedo al que puede quitar nuestra vida.
Tenemos miedo cuando la palabra nos dice que somos, ¿qué? Peregrinos en esta tierra, que somos extranjeros, que estamos de paso, hermanos. Por eso el Espíritu Santo de Dios quiere que cada uno esté preparado y listo, para que en cualquier momento este miedo, esta pestilencia, este sitiar, esta ansiedad, esta angustia, esta incredulidad, hermanos, no nos quite la mirada de Dios. Cuánto abatimiento nos hace que nos olvidemos de dónde viene nuestro socorro, hermanos. Y nosotros decimos, ay, pero qué iglesia. El Señor no quiere una iglesia derrotada, hermanos. Quiere una iglesia, hermanos, que esté, ¿qué? Libre. Una iglesia que esté sana. Libre de todas estas cosas, porque dice que si sintieres en el 38 plaga en el corazón, cuánto dolor. Si sintieres, hermanos, si experimentares, si percibieres, si observaras que esto está a punto, hermanos, de florecer, no pensemos que esas zorrillas van a hacer, no van a hacer muchos estragos. Nos dicen Cantares que a esas tenemos que cazarlas rápidamente. Cuando pensaras que algo, si sintieres que algo se está subiendo en tu mente, en tu corazón, si donde está la plaga ahí, hermanos, ahí es donde tenemos que cazarlas, porque esa zorrilla, eso pequeño, eso que tú lo ves como insignificante, es lo que puede matar la obra de Dios en medio de tu vida. Y es ahí donde tú tienes que pelear por tu tierra, por tu viña. Tienes que levantar las manos en esos momentos de aflicción, donde veas la aflicción, la preocupación, la soberbia, el egoísmo, la negatividad, los celos, las envidias, que vienen y dicen que destruyen ese gozo, esa paz, esa esperanza, esas bendiciones que el Señor quiere darnos para cada uno de sus hijos. Y nos lamentamos, hermanos, porque queremos, porque no dejamos que venga esa ceguera, nos nuble la vista, hermanos. Y queremos, ay, pobrecito de mí. No, hermanos, o pobrecita de la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú cuando ves el mal en la iglesia? ¿Estás de rodilla delante del Señor pidiendo que nos ayude a levantarnos, a despertarnos, pidiendo que nos ayude a levantar el ánimo? Porque mucho ánimo, hermanos, ha decaído. Miren, hermanos, miren las sillas que están como es vacías ahorita, mírenlas, miren a su alrededor. ¿Estás pidiendo tú por el hermano que se sentaba ahí? ¿Estás pidiendo por aquel que está allá en el otro lado de la pantalla y que dice que mejor no, me quedo aquí porque aquí estoy mejor, porque el virus no me toca, hermanos? El virus te va a tocar estando allá en la otra pantalla o estando acá, hermanos. Si es la voluntad de Dios, lo va a hacer. Para que tú y yo nos volvamos delante del Señor y podamos reconocer que solamente Él nos puede proteger. Por eso le decía, levanta tus manos en oración, en pleno reconocimiento, hermanos, de la necesidad, no solamente exterior, sino de la interior, porque ahí habla del hambre, de la pestilencia, pero también habla de cómo el enemigo viene y setea nuestra tierra, cómo el enemigo viene y la plaga que hay en medio de tu corazón, eso es el interior, hermano, lo que está adentro de nosotros. Aunque sea tan pequeñita, hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestra viña, porque dice
que Dios oirá toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo. Somos templo del Espíritu de Dios, hermanos. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Él habita en ti y en mí. Somos su templo, hermanos. Es ahí donde Él habita, en medio de nosotros. Nos escogió para ministrar en delante de su presencia. Es nuestro deber como sacerdotes entrar a la presencia del Señor. Esto implica ver los cielos abiertos, hermanos, así como Esteban. En esos momentos, hermanos, de la muerte, en esos momentos donde todos lo apedreaban, él que dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos cuando sentimos la pedreada, nosotros venimos, hermanos, y nos queremos defender, o qué actuamos? ¿Cómo actuamos? Actuamos como actuó Esteban, que dice que de rodillas estaba gimiendo. Como cuando tú sientes que un hermano o alguien habla mal de ti y tú te sientes: ay, pobrecito de mí, ay, pero mira cómo están hablando de mí, ay, esto, lo otro. ¿Por qué no te pones de rodilla, hermanos, y pides por la vida de tu hermano? O lo señalamos y le vamos con el chisme al otro y le decimos: mira lo que me hizo tal persona, o mira cómo se portó tal persona. Porque en esos momentos no te arrodillas delante del Señor y pides por la vida de tu hermano, de ese pequeñito que está muriendo de hambre. Es a eso que el Señor quiere en esta mañana, hermanos, que entendamos que es nuestro deber y dónde debemos estar, para que usted y yo no tengamos males, para que la mano del Señor no venga contra nuestras vidas. Porque, como les decíamos, si sabemos el deber que debemos hacer y no lo hacemos, para delante de Dios es pecado, hermanos. Y Esteban era el templo, él era el templo, hermanos. Estaba dentro de la presencia del Señor, porque él tenía un coloquio con él, una relación con él. Por eso él pudo venir de esta manera. Por eso usted va a poder venir cuando vea ese pedazo que le están tirando. Usted puede decir: Señor, perdona a mi hermano porque no sabe lo que hace. Pero yo sí. Porque a mí me hirió, pero Señor, suaviza mi herida. Quita mi congoja. Quita todo lo que perturbe, que venga a perturbar tu obra en mí. Es ahí donde tenemos que venir, hermanos, y poder ver esos cielos abiertos y gemir delante de Él, como nuestra relación con nuestro Señor. Porque muchas veces somos como los matrimonios, que lo buscamos cuando lo necesitamos. ¿No es así, hermanos? Buscamos a nuestros esposos, a nuestras esposas, cuando necesitamos que nos cocine, cuando necesitamos que nos lave la ropa, cuando... No, el Señor quiere que lo busquemos siempre, hermanos, día y noche, con ese rito perpetuo, como una costumbre. Y nosotros no tenemos esa costumbre. Es algo que tenemos que ejercitar en medio de esta iglesia, en medio de esta casa, hermanos. Ejercitarnos en la oración, en el clamor, en la intercesión los unos por los otros. Es por ahí, hermanos, porque dice que va a venir, ¿qué? Va a venir una recompensa, vamos a recibir. Cuando reconozco mi necesidad exterior e interior, voy a recibir, como dice ahí, el perdón, ahí en el 39, y tú perdonarás y actuarás y darás conforme a sus caminos. Él va a venir a perdonarnos, hermanos, Él va a venir a actuar en medio de tu vida, Él va a venir a actuar en medio de la iglesia, Él va a venir a actuar en todo corazón que esté dispuesto
puesto delante del Señor, Él va a venir a hacer, hermanos. Él va a perdonar. Él te va a dar la liberación. Te va a dar el regocijo, el gozo, la paz, la paciencia, hermanos. Él te va a dar todo eso, hermanos. Y para poder recibir ese oportuno socorro. Pero si nos quedamos fuera, como estaba el pueblo de Israel en ese momento, del profeta Zacarías, ignorante de lo que pasaba ahí adentro, hermanos, dice que entonces nos vamos a quedar con que vanas repeticiones. Señor, tú ya lo sabes, la sangre de Cristo tiene poder. Nada me tocará, hermanos. El Señor sí puede tocar a sus hijos. Lo vimos ahí, aquí en Primera de Reyes. Tocó a sus escogidos, hermanos. Tocó al pueblo que estaba amurallado, porque es propiedad de ellos. Y si tú y yo y todos los que estamos aquí escuchando y los que están en el otro lado escuchando, no hacemos la voluntad del Señor, el Señor va a venir y nos va a tocar hasta que nosotros podamos volver nuestro rostro hacia Él. Va a venir la mano y el Señor no quiere, hermanos, eso para nosotros. Por eso Él viene desde temprano y sin cesar. Él habla a nuestras vidas, Él habla a nuestros corazones. Él viene con voz de trueno, con voz suave, hermanos. Él viene de diferentes formas. Él se manifiesta de diferentes formas, hermanos. Pero ¿cómo estamos tú y yo percibiendo el mover de su espíritu, hermanos? Si estamos con nuestra mente hacia afuera y no adentro en la presencia del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque Él va a venir, hermanos, a traer todo esto. Para que dice ahí en el 40, para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Para que temamos, hermanos, para que reverenciemos el nombre del Señor, para que reconozcamos que solamente su poder nos puede salvar, hermanos. Ese temor reverente, hermanos, que va a traer sanidad, liberación, confianza, entendimiento, hermanos. Muchas veces, a veces no entendemos lo que hablamos, lo que hablan de aquí, porque no está el entendimiento, porque no estamos donde debemos estar, hermanos. ¿Cuántas veces la palabra se nos entra por un oído y se nos sale por otro? Porque estamos afuera y no dentro. Cada vez que usted venga a este lugar, hermanos, no se quede allá afuera, quédese acá adentro. Venga hacia la presencia del Señor, métase con Él, hermanos. Esos son los momentos, son privilegios. Ese sacerdote Zacarías tenía la suerte, le había caído la suerte a su familia. Y Dios nos ha dado la suerte a nosotros, a cada uno de nosotros, permanecer en su presencia. Aún Cristo Jesús sufrió su propia plaga, pero ¿qué hizo Él? Vamos a ver en Hebreos 5:7. ¿Y en dónde está la plaga del corazón, hermanos? Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿En dónde estaba la plaga? Dice que en los días de su carne. En la carne, hermanos, sabemos que es enemistad contra Dios. La carne nos separa de la voluntad de Dios. La carne no nos deja hacer lo que Dios nos ha demandado hacer a nosotros. Por eso Él dice que con ruego y súplicas, hermanos, clamaba al que lo podía oír. Y con ese temor reverente, reconociendo que la plaga que había en su corazón, porque decía: mi alma está triste hasta la muerte.
Él se sentía tristeza, hermanos. ¿Cuántos nosotros estamos aquí con tristezas? Pero él dice que no se quedó ahí con esa tristeza, sino que él le dijo al Señor: mira mi tristeza, mira lo que yo tengo, Señor, mira mi angustia, mira mi agonía. Aún también le dijo: pasa de mí esta copa. Pero él se metió a la presencia del Señor y le dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Porque se metió a la presencia del Señor. Porque no solamente es decir mi angustia, mi tristeza, mi congoja, mi amargura. Es decirle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Aún también Job le decía: yo sé que mi Redentor vive, y en mi carne, en esta que no me deja aún hacer la voluntad tuya, yo lo voy a ver. Porque él decidió, hermanos, hacer la voluntad del Señor, venir delante de su presencia, exponerse delante de él. A nosotros nadie nos gusta exponernos. Muchas veces hay que sacar con cuchara, como es lo que uno tiene. Porque a ninguno nos gusta exponer lo que hay dentro de nuestros corazones. Pero es ahí donde el Señor quiere llegar, a que tú te expongas, a que tú le digas lo que hay en tu corazón, a que tú le digas la necesidad que está sufriendo el pueblo. Ellos reconocieron su pestilencia, hermanos, es poderla reconocer, y dice que por su temor reverente fueron oídos. Por su temor reverente, hermanos, porque sabían que el único que les podía ayudar era Cristo Jesús. Era el único que los podía levantar. Aún Jesús en el Getsemaní pidió ayuda en la oración. Vemos ahí cuando él se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, le dice: vengan conmigo, necesito que ustedes me ayuden. Es ahí, hermano, donde la oración en grupo es necesaria. La oración en cadena de oración es necesaria en medio de la casa de Dios. Porque, hermano, cuando usted, cuando yo, cuando mi hermano, cuando mi hermana, cuando toda la familia, cuando todos estamos clamando a una sola voz, hermanos, el Señor viene y escucha. El Señor viene y trae respuesta. El Señor de una o de otra forma manifiesta su poder, hermanos. Porque en la oración de muchos es poderosa, hermanos. Lo vamos a ver en Hechos 12, 11, 13. Hechos 12, 11 y 13 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodi. Amén. Vemos aquí, hermanos, donde dice que la oración de muchos hizo que libertase, que Dios mandara a su ángel para libertar a Pedro de la muerte, hermanos. Pedro se estaba ya sentenciado por Herodes. Y dijo: tú eres el próximo. Ya había matado a Jacobo a espada. Y le dice: tú eres el próximo a seguir. Ya, como quien dice, estaba ya más muerto que vivo. Pero ¿qué dice? Que la oración de muchos estaban, dice, ¿qué? Haciendo, reunidos, orando, hermanos, por él.
Y por él, hermanos, por esa oración de los muchos, es que el Señor mandó a ese ángel a que fuera libertado en ese momento de opresión, en ese momento de angustia. Porque él estaba esperando, hermanos, a ser muerto. Cuando muchos oraban, se le presentó, dice, un ángel, que dice que vino y un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Una luz resplandeció, cegó, hermanos, a los guardias. Dios quiere, hermanos, traer esa luz resplandeciente en medio de su casa, en medio de nuestras vidas, donde el enemigo, sus artimañas van a ser cegadas por el Espíritu de Dios. Eso que el enemigo ha decidido hacer en medio de tu vida, si estamos en esa oración, en esa intercesión los unos con los otros, unidos, hermanos, vamos a recibir liberación. Las cadenas van a ser sueltas. Vamos a ser librados de la muerte. Porque Pedro estaba siendo librado ¿de qué? De la muerte, hermanos. Si usted y yo nos ponemos en nuestro deber, en el lugar preciso, hermanos, donde debemos estar ejerciendo nuestro ministerio, Dios va a traer respuesta. Y dice que en el 17, él dice que después de que salió de ahí, él no salió corriendo, patita, ¿para qué te tengo? Él no, él le fue a informar a todos aquellos que estaban, ¿qué? Orando por él. Le fue a decir, mire, esto es lo que Dios ha hecho. Mira cómo me ha librado. Como un ángel vino y me sacó y quitó las cadenas y me sacó de tanta gente que yo tenía alrededor, porque dice que estaba custodiado de muchos soldados. No eran dos, eran muchos. Entonces, hermanos, podemos estar rodeados. El enemigo nos puede estar sitiando nuestra tierra, hermanos, porque dice que el enemigo está como león rugiente, mirando a quién devorar. Pero si tú y yo y como cada uno de nosotros estamos como esas ovejitas bien unidos en esa oración, hermanos, en esa intercesión, el enemigo no va a poder venir. Vendrán los dardos, pero ¿qué? Las murallas, hermanos. Esos como los escudos de David van a estar alrededor de nosotros, hermanos. Y el enemigo no nos va a poder tocar. El enemigo no nos va a poder venir a sitiar nuestra tierra si estamos haciendo lo correcto. Para concluir, vamos a Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermanos. Empecemos a orar con súplica, con clamor, con ruego, en el Espíritu, hermanos. No es nuestra carne, no es lo que yo percibo. No es lo que yo me pienso, sino en el Espíritu. Y para poder orar en el Espíritu tenemos que buscar la mente del Espíritu de Dios para que Él venga y traiga claridad y destape lo que está escondido, para que Él me dé la revelación de dónde está la llaga en el corazón, hermanos. Por eso necesitamos estar orando en el Espíritu, para que el Espíritu nos dirija en dónde necesitamos, qué es lo que la iglesia necesita en estos momentos, dónde está el mal, dónde está la deficiencia, para poder entender lo que Dios quiere hacer en medio de su casa, en medio de nuestras vidas. Dice con perseverancia, constantes, día y noche.
no puede cesar. Ese incienso no podía dejar de ser. Tenía que estar prendido por la mañana y por la noche. Quiere decir las 24 horas del día, hermanos. Dios no nos pide mucho, pero para eso tenemos a toda una iglesia que unos los pueden hacer por la mañana, otro por el mediodía, otro por la tarde, otro por la noche. Pero si todos estamos en un mismo sentir y en un mismo pensar, vamos a tener el Espíritu de Dios en medio de nuestras vidas, que va a dirigir nuestra oración conforme a la necesidad que hay y que estamos viendo, hermanos, porque veíamos que tenemos que estar como los vigilantes, como esos atalayas. No podemos dejar pasar las cosas como si nada, hermanos. El Señor nos ha llamado a ser atalayas también. Y un atalaya tiene que estar despierto, hermanos. Un atalaya tiene que estar atento. Un atalaya no se puede dormir. Un atalaya no puede bajar sus guardias. Y dice, y hasta recibir respuesta, hermanos. Así como esa viuda con el juez que dice que era injusto, pero dice que ella movió, hizo que esa persistencia le diera justicia, hermanos. ¿Cuántos queremos justicia en medio de nuestras vidas? Persistamos y vamos a ver que vamos a recibir la respuesta por todos los santos. Por mi hermano Julito, por mi hermana Marta, por mi hermana Nelly, por mi hermano Humberto, por mi hermana Eloísa, por mi hermano Wilson. Recordarnos sus nombres, sus caras, sus necesidades. Porque muchas veces sabemos, hermanos, la necesidad de los demás. Porque a veces ellos nos los cuentan. O a veces escuchamos por allá. Pero ahí es donde tenemos que nosotros, ¿qué vamos a hacer con esa necesidad que hay en el otro? Para que entonces, hermanos, así como Zacarías, no solamente le respondió la respuesta, la oración que hacía por su pueblo, sino que respondió la de él mismo, la que él tenía en su corazón. Porque Dios nos va a dar respuesta de acuerdo conforme a nuestro caminar. Y ahí es donde tenemos que mirar cómo es nuestro caminar. Hacia dónde queremos que nuestro caminar vaya, hermanos. Porque si va torcido, el Señor no va a responder a algo torcido. Si nuestro caminar es recto, el Señor va a hacer que todo lo que tú pidas sea recto conforme al caminar de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Mantener el fuego, hermanos, del incienso encendido no cuesta mucho. No cuesta mucho. Si todos participamos como sacerdotes, si todos sabemos cuál es nuestro deber en medio de la casa del Señor, si todos hemos entendido que ya no podemos estar afuera, que es necesario que estemos dentro, en la presencia del Señor, entonces Dios va a venir con ese oportuno socorro a nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Entendemos la palabra del Señor? Espero que a todos, hermanos, especialmente a mí, como a todos, nos haya hablado el Señor y que hayamos podido entenderlo, que hayamos abierto nuestros corazones para poder entonces venir a la presencia del Señor. Y yo sé que hay mucha necesidad aquí en medio de la casa. Cuántas tristezas hay, cuántas congojas, cuántas aflicciones. Pero hermanos, no es momento de que te quedes con eso. Dice la palabra que tenemos que venir a Él con corazón sincero, hermanos.
porque solamente Él conoce nuestros corazones y Él sabe lo que te hace falta, pero Él quiere oírlo de ti, hermanos. Él quiere que tú reconozcas si ha subido ese malentendimiento, si ha subido algo a tu corazón, si esa plaga está ahí, dice a dónde tienes que venir. Amén. Si usted necesita oración, necesita esa ayuda, hermanos, puede pasar aquí adelante. El lugar está abierto, hermanos. No nos quedemos ahí afuera. No nos quedemos esperando, no. Vengamos.